Aquí, doctora. Hola. Aranza, ¿todo bien con tu internet? Sí, doctora. Tengo conectada, La pero... hemos perdido. Aquí está. Arturo, Presente, doctora. Atsin, Presente, doctora. Dalia, Presente, doctora. Daniela, Presente, doctora. Fabián, Presente. Irán, Irán. Sí te veo conectada, doctora. Ah, creo que me mandó un mensaje, ¿no? Es que estoy entre las dos pantallas y no mandaba mensaje. Bueno, Javier David. Presente, Javier. doctora. Hola. Joana. Presente, doctora. Joemi. Presente, doctora. Hola. Carla Celín. Presente, doctora. Manuel. Bien, aquí, perdón. Perfecto. María Fernanda. Presente, doctora. Gracias. Mariana Itzel. Presente, doctora. Hola. Marta María. Presente. Mitzi. Mitzi. Aquí, doctora. Ah, ok. Gracias. Paulina López. Presente, doctora. Roberto. Yo estoy. Y Sachel. Gracias. Aquí, presente, Miss. Bueno, pues esperemos que pues esté bien todo el internet, que no haya tanto problema de internet. Igual yo, ojalá no empecemos con cosas de la internet. Ya ven cómo está Doctora, ahorita las cosas. Dime, aquí ¿quién me estoy. habla? Voy a prender mi micrófono por el internet. Irán, sí te puse, sí vi tu mensaje. Ah, ok, gracias. Sí, no te preocupes, sí te vi. Sí, te veo conectada, nada más que pues no me respondías, pero sí te puse asistencia. Bueno, chicos, pues vamos a darle. A ver, espérenme nada más, déjenme descargar mi lista de asistencia que me la piden. Perfecto, ya está. Vamos a iniciar. Déjenme abrir la presentación. Bueno. Ok, déjenme compartir. Les digo ahorita ya, relax, ya no pasa nada, ya hicieron su examen feo de circulatorio. Bueno, pues a ver cómo les va, ¿verdad? Con la doctora de circulatorio. Pues vamos a iniciar esto de los síndromes pleuropulmonares. Ajá. Que bueno, les dije, es como ya el repaso o como la condensación de toda la exploración de tórax, ajá, pues buscando pues una patología, ¿no? Como su nombre lo indica, pues síndromes son signos y síntomas asociados a una enfermedad. Y bueno, vamos a encontrar desde patologías pleurales, ajá, que sí, probablemente en la consulta lo van a ver, hasta, bueno, patologías pulmonares, ¿no? Que tienen que ver con el parénquima, con los alvéolos, con la parte de los bronquios, en su árbol bronquial, pues puede darse alguna patología afectando estas estructuras, ¿no? Entonces, volvemos, ¿no? Lo de los síndromes, pues es un conjunto, pues, de signos, de síntomas, ajá. Estos signos, pues, los van a obtener de la exploración, de una buena exploración física. Y bueno, hay que llegar a dilucidar cuál es estado patológico, pues, de estos tejidos, ¿no? Como les dije, es bastante variado, pueden ser a nivel bronquial, alveolar,
propio del parénquima, del parénquima pulmonar, a nivel, bueno, arterial, a nivel circulatorio de estos pulmones, de la circulación menor. Puede ser también alguna patología, como les dije, ¿no? En las envolturas, ¿no? En la pleura parietal o visceral, y bueno, esto nos va a dar diferentes signos, ¿no? En la exploración física. Tenemos también que pues puede haber alteraciones tanto del parénquima como de la cavidad pleural. Y bueno, podemos tener algunos datos, por ejemplo, podemos tener daño a nivel pleural, pero que estos datos no sean de la intensidad o de la magnitud suficiente para que nos dé un cambio en alguno de los puntos que nosotros exploramos durante pues la palpación y percusión, ¿no? Entonces debemos de siempre asociar todo este tipo de patologías de estos síndromes pleuropulmonares. Algunos son tan francos y tan evidentes que bueno, ¿no? Se encuentran alterada pues la exploración física, ¿no? Pero hay algunos que pues no son de la magnitud suficiente, o que está llegando el paciente en un momento donde apenas, ¿no? Se está iniciando esta patología. Entonces pues no, a veces no encontramos signos francos, ¿no? De esta enfermedad, ¿no? Igual tenemos o recordemos que dentro de lo que es la cavidad torácica, aparte, bueno, de las estructuras como el corazón, todo el árbol bronquial, los pulmones, contamos con algunos espacios como espacios virtuales, que nos pueden a nosotros modificar un poquito la localización, o poder dar un diagnóstico un poquito más certero, ¿no? Que es toda la parte ay, se me fue el nombre de este espacio virtual. Ahorita por estar leyendo qué decía la diapo, se me fue el nombre. Entonces, hay que tener en cuenta que estos espacios virtuales, bueno, pueden enmascarar también un poquito los signos, y también los síntomas que nosotros podemos sacar de la exploración física, ¿no? Igual, ¿no? Tenemos que checar, tenemos un lado derecho, un lado izquierdo. Hay patologías que solamente se pueden expresar en un lóbulo, por ejemplo, ¿no? En un pulmón, y bueno, contrariamente en el otro no. Entonces, pues hay que checar de manera simétrica estos cambios, ¿no? Bueno, vamos a tener que tenemos dos síndromes, o se puede dividir estos síndromes pleuropulmonares en dos, que son los pulmonares y los pleurales, ¿sale? Los pulmonares corresponden a la condensación, a la telectasia, a la rarefacción y a la cavitación o cavitario, ¿sale? Entonces son 4. Y los pleurales nos están hablando de alteraciones en las envolturas, ya sea de la pleura parietal o pleura visceral. Tenemos el derrame pleural, que es muy común tener este derrame pleural. El neumotórax, la pleuritis seca, que es un término que aún se sigue utilizando, aunque ya es un poquito viejito ese término, y lo que le llaman la paquipleuritis. ¿Sale? Entonces son 8 síndromes que pues ustedes pueden tener algún paciente con alguno de estos, ¿no? Vamos a iniciar con el síndrome físico de la condensación. Igual en recordándoles un poquito, en esta presentación viene hasta el final. El artículo donde saqué toda esta información es un artículo que viene realizado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. ¿Sale? No es tan viejito, es del 2015, entonces ellos como que reclasificaron un poquito más el personal del INER, estos síndromes pleuropulmonares, ¿no? Porque les digo, fueron como las primeras enfermedades
que a través de la exploración física de todas estas técnicas, pues se podía llegar a un diagnóstico, ¿no? Entonces, por eso se le llama de la tisiología a la neumología, ¿no? Principalmente estos síndromes pleuropulmonares se empezaron a desarrollar con tanto paciente tuberculoso, ¿no? En siglos pasados, esa es la tisis, la tisiología, se le llamaba como a los, pues a la parte de la medicina que se dedicaba a ver a estos pacientes tuberculosos principalmente. Entonces, de ahí se empezaron a desarrollar muchas técnicas, muchas maneras de exploración, tanto la francesa, que es como que la más predominante, hasta, bueno, lo que conocemos ya como un síndrome, ¿no? De neumología, ¿no? Entonces, igual, si lo quieren descargar, también está libre, y es de una revista, pues, mexicana, ¿no? De medicina interna. Entonces, bueno, vamos a iniciar con el primer síndrome, que es la condensación. Las condensaciones, pues, van a ser cambios en el contenido alveolar. Entonces, estamos viendo que las condensaciones, condensación, son cambios a nivel de los sacos alveolares que, bueno, normalmente pues deben de estar únicamente llenos de aire, ¿no? Haciendo el intercambio gaseoso, ¿no? Pero, bueno, hay patologías que nos pueden causar exudados, como en la neumonía, la tuberculosis y algunos tumores, ¿no? Como ejemplo, ¿no? De cambios a nivel alveolar. Vamos a ver todos estos síndromes conforme a la inspección, bueno, a cómo se lleva a cabo la exploración física. Vamos a iniciar con una inspección y palpación, ¿no? Que es parte de la exploración física. Como ustedes saben, bueno, las afectaciones de los sacos alveolares pueden ser de manera pareja, digámoslo así, en solamente un pulmón o en ambos pulmones, dependiendo el tipo de patología. Entonces, bueno, si es una neumonía, pues sí, ¿no? Vamos a encontrar una afectación generalizada de los sacos alveolares, ¿no? Obviamente puede haber un predominio más basal, de la afectación en las neumonías bueno, por la propia gravedad. Igual por el tipo de ramificaciones bronquiales, bueno, todas estas infecciones pues se pueden ver más detalladamente en la parte basal de los pulmones, ¿no? Pero eso, bueno, no exime que se infecten pues los lóbulos superiores, ¿no? O los ápices pulmonares, ¿no? Obviamente igual, dependiendo del tipo de bacteria, acuérdense, Mycobacterium tuberculosis es anaerobia. Entonces va a buscar siempre el sitio que menos cantidad de oxígeno pueda tener el pulmón. Entonces, casi siempre Mycobacterium tuberculosis o las lesiones de tuberculosis, pulmonares, porque ya ven que hay diferentes tipos de tuberculosis, se van a encontrar más en el ápice, ¿sale? En los lóbulos superiores, ¿no? Y bueno, todo esto son por los cambios de presión que ejerce pues la gravedad de la Tierra a través de este árbol bronquial junto con las capas que conforman pues los sacos alveolares, ¿no? Acuérdense que todo este intercambio gaseoso de oxígeno a este nivel pues es física, ¿no? Entonces, física, presiones hidráulicas, porque también interviene la presión que se ejerce de los capilares a nivel alveolar y pues es completamente presiones hidráulicas, la presión hidrostática, y bueno, también tiene que ver mucho con las moléculas, ¿sale? Porque acuérdense que pues la hemoglobina es la que carga las moléculas de oxígeno, ¿no? Entonces esas disociaciones pues se hacen en milisegundos, ¿no? Entonces es muy importante que vayan considerando poco a poco. Esto se lo va a dar un poco a poco la experiencia y también, ¿no? En otras materias mucho más adelante, pues van a haber enfermedades infecciosas, ¿no? Como por ejemplo tuberculosis en fisiópato 2.
ven un módulo de enfermedades infecciosas y bueno, ahí se desarrolla un poquito más estos temas, ¿no? Entonces, tenemos que las condensaciones vamos a encontrar, siempre vamos a encontrar, por eso es importante explorar de manera bilateral y simétrico, pues ambos campos pulmonares. Podemos encontrar una movilidad disminuida del hemitórax afectado o pueden ser los dos hemitórax que pueden estar alterados. Podemos encontrar modificaciones de las propiedades elásticas de nuestro parénquima pulmonar, ¿no? Entonces vamos a encontrar los movimientos respiratorios disminuidos, ¿no? Entonces ustedes cuando vayan, la primera parte de la exploración pues es la inspección, ¿no? Obviamente, bueno, ya hicieron todo su anamnesis, más o menos, bueno, ya preguntaron cuándo inició los síntomas, qué lo desencadenó, qué estaba haciendo, los antecedentes del paciente y bueno, esto ya les está dando una guía del tipo de patología por la cual pues el paciente acudió a ustedes, ¿no? Obviamente ya la parte de la exploración física desde la inspección pues es nada más para descartar, ¿no? Y para ir afilando poco a poco su diagnóstico, ¿no? Entonces vamos a encontrar que en la inspección vamos a encontrar los movimientos respiratorios disminuidos dependiendo, pues, el hemitórax afectado, ¿sale? ¿Por qué? Porque hay pérdida de la elasticidad o de la propiedad elástica de este parénquima pulmonar. También vamos a encontrar en la palpación, vamos a encontrar hipomovilidad, vamos a encontrar también a través de la búsqueda de las vibraciones vocales. No sé si, bueno, cuando ustedes han ido al médico, en algunas ocasiones, cuando está explorando el médico, les están pidiendo, ¿no? Que digan un número, 33, o que repitan alguna palabra. Bueno, con esto podemos nosotros medir, a través de la palpación, las vibraciones, ¿no? Las vibraciones vocales pueden estar aumentadas y esto pues está muy correlacionado con el aumento de la condensación. Donde debería de haber aire únicamente, vamos a encontrar exudado, pus, sangre también. Entonces, bueno, esta condensación, este aumento de la condensación de esta zona, pues va a aumentar lo que son las vibraciones vocales, ¿no? Entonces, de ahí viene, bueno, el término de condensación. Y bueno, el pulmón en este momento, pues va a ser un medio de mejor transmisión de estas vibraciones vocales. Por eso les coloqué que van a encontrar vibraciones vocales aumentadas, ¿sale? Entonces, van a encontrar disminución de los movimientos respiratorios, pero pues por esta condensación, por este aumento de, digamos, del espesor o el cambio de aire a alguna otra sustancia dentro del parénquima pulmonar, pues esto lo hace un medio conductor de estas vibraciones vocales. Por eso las encontramos aumentadas. Déjenme checar, tengo un mensaje. ¿Quién me mandó un mensaje? Espérenme. Espérenme. Ah, ya. Ok. Ok, vamos a continuar. Percusión. ¿Qué vamos a encontrar en la percusión? Vamos a encontrar cuando ustedes percuten de manera digital con nuestros deditos, vamos a encontrar si hay un aumento de este tejido, digamos, de sustancia de este tejido que debería de ser únicamente aire, y bueno, está con algún líquido, exudado, sangre, etcétera, pues obviamente lo que vamos a encontrar es un sonido mate, ¿sale? Un sonido muy diferente a lo que pues se conoce como claro pulmonar o murmullo vesicular. Aquí la sonoridad va a ser mate. ¿Cuál es el sonido mate? Cuando ustedes percuten la pierna, el muslo, háganlo si quieren para que escuchen ese sonido. Ese es un sonido mate.
¿Sale? Es mate porque, bueno, estás haciendo una percusión en un grupo de fascículos musculares, pues bastante grande, ¿no? Entonces, obviamente, pues el músculo es un tejido sólido, digámoslo así, un tejido bastante grueso, sólido, y bueno, da este sonido mate, ¿sale? Que es completamente diferente al sonido que nosotros al hacer la percusión en campos pulmonares, de manera bilateral y simétrico, pues es diferente el tipo de sonoridad, ¿no? Podemos encontrar que se puede encontrar un sonido disminuido, mate, pero disminuido o abolido, y podemos encontrar también pues este sonido de tono mate, ¿no? Acuérdense mucho de este sonido cuando percuten el muslo, de su pierna, ese es un sonido mate, ¿sale? Entonces, en la percusión, obviamente, podemos encontrar pues este sonido mate por aumento pues del cuerpo, digamos del parénquima pulmonar, porque bueno, está lleno de este líquido, de esta sangre, de esta pus, ¿no? De este exudado, estos tejidos alveolares, ¿no? Vamos a encontrar también en la auscultación, que podemos, sí, dime. Generalmente son líquidos, o bueno, sí, líquidos, incluso viscosos. Puedes encontrar pus, porque pues hay bacterias que pueden llegar a causar neumonías, piógenas, por eso pues se forman pus, y puedes encontrar colecciones de pus al interior de estos sacos alveolares, doctora. Más aparte el proceso inflamatorio, ¿no? Porque si recuerdan un poquito en sus clases de respiratorio, pues son membranas muy delgadas para que se dé este intercambio gaseoso. Están los capilares, igual, son vasos de muy pequeño diámetro, entonces también todo se da un proceso infeccioso, se da un proceso inflamatorio, porque bueno, llegan las células inmunitarias tratando de restringir y de atacar pues a estas bacterias, ¿no? Entonces, también el proceso infeccioso junto con pues el proceso inflamatorio, dependiendo del tipo de bacteria, pues te puede dar este tipo de colecciones de pus, no solamente por ejemplo sangre, ¿no? Sino también sí colecciones importantes pues de ese material viscoso, ¿no? Denso. ¿Sí, doctora? Sí, doctora. Entonces, obviamente, si tenemos un cambio de parénquima pulmonar, en vez de tener aire, tenemos una sustancia más densa que el aire, pues todos los ruidos respiratorios se van a encontrar aumentados, ¿sale? De intensidad. Van a ser audibles hasta en la expiración, ¿sale? Entonces, esto se le llama, igual cuando se da este proceso inflamatorio, pues se inflama, ¿no? Lo que es la parte de los arbos bronquiales y nos puede dar este soplo tubario. Cuando ustedes soplan una botella vacía, se puede pues dar este tipo de sonido de soplo tubario. Y bueno, aquí lo menciona, ¿no? Es un sonido que semeja el paso del aire a través de un tubo o de una botella. Y es un ruido bronquial porque obviamente no solamente se afecta el saco alveolar, sino bueno, ¿de dónde depende este saco alveolar, no? Depende o está sujeto pues de este árbol bronquial, ¿no? Entonces se puede afectar o inflamar la parte del árbol bronquial y pues no hay murmullo vesicular. ¿Por qué? Porque bueno, se encuentran estos alvéolos llenos de líquido, de este líquido denso. Y bueno, todos los fenómenos vibratorios, pues vamos a encontrarlos aumentados, ¿no? Entonces vamos a encontrar ruidos respiratorios aumentados, podemos encontrar este soplo tubario, semejando este ruido al paso del aire a través de un tubo, de una botella, y esto conformaría lo que es el primer
bueno, tenemos también fenómenos agregados. Espérenme tantito que se me fue. Los fenómenos agregados. Podemos encontrar, obviamente, si recuerdan un poquito de los ruidos respiratorios anormales, podemos encontrar estertores. Ajá. ¿Sale? Podemos encontrar estertores alveolares. Depende, ya sea en la inspiración o en la expiración. Ajá. Aquí podemos encontrar estertores alveolares al final de la inspiración, estertores bronquiales o estos estertores más gruesos, ajá, que ya implican un daño bronquial, ajá. Y bueno, obviamente todo foco neumónico, todo proceso infeccioso que afecte pues la terminación de estas vías respiratorias, obviamente, ¿no? El proceso inflamatorio pues se acrecenta tratando de delimitar la zona infecciosa y en algunas ocasiones puede llegar este proceso infeccioso y también inflamatorio a irritar lo que es la pleura, ¿no? Entonces, en algunas ocasiones podemos encontrar este frote pleural, este frote de que podemos asemejar este sonido a, por ejemplo, el pelo cuando lo frotamos. Ajá, podemos escuchar este frote, ya que se puede agregar pues esta irritación pleural dependiendo, obviamente, ¿no? Les digo, es más bien de predominio basal, que puedes encontrar estos fenómenos de condensación, pero también pues puede irritar, ¿no? La pleura visceral, principalmente, que es la que envuelve a lo que es en los pulmones. Entonces puedes encontrar también este fenómeno agregado de sonido, ¿no? Este frote pleural, ¿sale? Entonces, esto, por ejemplo, bueno, yo les estoy explicando, digamos, desde un proceso infeccioso, ¿no? Una neumonía, ya sea viral, ya sea bacteriana o fúngica, ¿no? Pero igual este tipo de fenómenos de condensación pues es obviamente muy diferente, por ejemplo, una infección por tuberculosis, ¿no? Deben de ustedes de conocer también este aspecto, a pesar de que es una bacteria intracelular. Entonces, aquí muchas veces en los procesos infecciosos por tuberculosis se van a formar condensaciones, ¿sale? Condensaciones que pueden llegar a años a quedarse en el pulmón. Sale sin tener una manifestación franca. ¿Por qué? Porque es una bacteria de lento crecimiento, anaerobia. Entonces, cuando ingresa por la vía pulmonar, a nuestro parénquima pulmonar, nuestro sistema inmunitario manda células inmunitarias, principalmente macrófagos, a detener, primero a comerse a la bacteria y después pues a echar a andar una respuesta inmunitaria de tipo celular. Acuérdense, siempre va la celular y después la humoral, ¿no? Entonces, estos macrófagos se llenan, no se destruye la bacteria al interior de este macrófago. La función del macrófago es una célula presentadora de antígenos. Entonces, la engulle, se la come la bacteria al interior de los macrófagos. Ustedes eso lo van a ver en agresión y defensa. Hay un arsenal, unas bolsitas, unas vesículas al interior de este macrófago que se llaman fagolisosomas, que contienen múltiples enzimas y un pH ácido. Esto con el fin de romper a la bacteria. Sin embargo, bueno, la bacteria tuberculosis, el Mycobacterium, pues obviamente genéticamente se ha ido equipando cada vez más de estructuras en su cápsula, en su envoltura, que la hace indestructible, ¿no? Estos son cambios adaptativos de la Mycobacterium a través de los años, a través de los tratamientos que el ser humano ha dado para esta enfermedad. Se ha hecho multiresistente. Ya ven que para el tratamiento de tuberculosis son al menos de 4 a 5 medicamentos de antibióticos, de diferentes familias de antibióticos, para poder tratar este tipo de patologías y solamente pulmonares. Entonces, imagínense cuando esta Mycobacterium pasa del sistema pulmonar
hacia, por ejemplo, lo que le llaman tuberculosis miliar, ¿no? Cuando hay afectación del tubo digestivo o cuando hay afectación hay tuberculosis genitourinaria. Era muy común en México en los años, principios del siglo XX, era muy común la TB genitourinaria debido a las condiciones insalubres de México en esos años, ¿no? Igual por la guerra se daba mucho la TB genitourinaria, ¿no? Hay TB también que da manifestaciones, por ejemplo, dermatológicas, ¿sale? Entonces, igual hay TB a nivel neurológica, puede llegar al sistema nervioso, a través de la continuidad de los pulmones hacia la zona de las vértebras, hacia columna vertebral, y también se le llama TABES tuberculosa, cuando hay infiltración de, por ejemplo, de Mycobacterium tuberculosis a nivel, por ejemplo, de lo que es nuestra columna vertebral, y por ahí puede llegar hacia el líquido cefalorraquídeo. Recuerden que el líquido cefalorraquídeo pues está recorre todo el sistema nervioso central, toda la médula, y por ahí puede llegar hacia nivel de sistema nervioso central, ¿no? Por continuidad de las estructuras que les estoy mencionando. Entonces, obviamente estas condensaciones, esta patología, pues obviamente cuando te infectas en los primeros días o meses de esta infección por Mycobacterium, no vas a tener estas manifestaciones. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico va a tratar de acabar con la bacteria al interior, ¿no? Del parénquima pulmonar. Pero, les digo, es multiresistente, genéticamente ha cambiado mucho sus estructuras externas para poder evitar y evadir pues la destrucción por estos macrófagos. Entonces, lo único que hace la bacteria es quedarse engullida en estos macrófagos y pues el macrófago se queda pues sin hacer su famoso estallido respiratorio, que se le llama este proceso estallido respiratorio, para poder acabar a las bacterias, romperla en pedacitos, que estos son los antígenos de la bacteria, y después enviar un pedacito, presentárselo pues a las demás células inmunitarias para echar a andar la respuesta celular, ¿no? Entonces se van haciendo un proceso inflamatorio local, donde se encuentra este foco de bacterias de Mycobacterium, y lo que nosotros podemos observar en algunas placas como hallazgo radiológico, que el paciente, o sea, ni sabía que estaba infectado con tuberculosis, pues son estos focos de condensación, que son focos que se pueden observar en las partes altas, no siempre en las partes del ápice, pero puede ser uno, pueden ser dos focos, tres focos, ¿no? Entonces, esto pues son hallazgos radiológicos que tal vez el paciente se tomó una radiografía por otra circunstancia o por otra razón, y bueno, encontramos este tipo de focos infecciosos por tuberculosis, ¿no? Se les llaman granulomas. Granulomas, eso lo van a ver también en Fisiopato 2. La formación de un granuloma es un proceso infeccioso e inflamatorio local, donde muchas células inmunitarias van a hacen una cerca, de esa zona infectada inflamatoria, y estos macrófagos se pueden degenerar o cambiar su expresión de esta célula y formarse pues una cadena fibrosa alrededor de ese foco infeccioso. Entonces, con esto delimitan la infección por Mycobacterium tuberculosis. La bacteria queda ahí por años, puede quedar por años y sin tener manifestación, de manera controlada por tu sistema inmunológico, pero en algún momento que tengas alguna deficiencia de tu sistema inmunológico, en algún embarazo, alguna enfermedad grave, algo
que modifique ese equilibrio de ese sistema inmunológico y es cuando muchas veces empiezan manifestaciones, ¿no? O ya te das cuenta que estás enfermo de tuberculosis ya cuando el proceso infeccioso ya va muy avanzado o cuando tienes una ruptura de vasos bronquiales, ajá, y empiezas a tener hemoptisis, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, es muy importante pues que se vacunen, ¿no? Y eso a correlación igual con pediatría, ¿no? La primera vacuna que ustedes tienen que decirles a sus pacientes, pues es la de tuberculosis, ¿no? La primera vacuna que se puede dar, pues en niños recién nacidos. Ajá, acuérdense de sus cuadros de vacunación. Y bueno, es importante que pues el paciente y la mamá del paciente pues sí lo vacunen, ¿no? Para tratar de pues evitar este tipo de infecciones, ¿no? No son muy comunes, tal vez en el INER diariamente ven pacientes con tuberculosis, porque pues es un hospital de concentración, pero pues hay gente que no sabemos, ¿no? Que ya estuvimos en contacto con esta Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Es como les digo el chiste que nos decía la maestra de inmuno en el posgrado, que si ya viajaste alguna vez en el metro, ya estuviste expuesta a esta bacteria de alguna u otra forma, ¿no? Entonces, pues, por la cantidad de gente que viaja en el metro, ¿no? Entonces, y de todos los estratos sociales, ¿no? Entonces, no es una infección, digamos, de pobres, pero pues obviamente, ¿no? Condiciones insalubres, te van a predisponer, ¿no? A este tipo de patologías, ¿no? Y ahorita esta patología pues está resurgiendo, ¿no? Están resurgiendo bastantes enfermedades infecciosas que ya habían sido controladas en décadas anteriores por falta de vacunación y también por multiresistencia a fármacos, ¿no? Entonces, para que igual, ¿no? Tengan en cuenta esto. Igual los tumores, pues puede ser de que no tengas manifestaciones, ¿no? A esto les llaman los nódulos solitarios pulmonares, que pueden también ser hallazgos radiológicos, que solamente pues veas una condensación, en un pulmón únicamente y bueno, tienes que estudiar este nódulo, ¿no? Para saber de qué origen es, ¿no? Obviamente, pues las parte infecciosa o las enfermedades infecciosas pues sí dan una mayor manifestación, ¿no? Y en horas, ¿no? Se puede presentar este tipo de manifestaciones, ¿no? O en días que se puede presentar estos cambios a nivel pulmonar. ¿Sale, doctores? ¿Preguntas hasta aquí del primer síndrome? ¿Todo bien? Todo bien, doctora. Bueno, trato de darles así como un panorama, ¿no? De todo, de manera general, ¿no? De las enfermedades, ¿no? Entonces, bueno, vamos a continuar con el siguiente síndrome. Es atelectasia. Síndrome físico porque, bueno, ya hay síntomas y signos, ¿no? De una atelectasia. ¿Qué es una atelectasia? Cuando hay una obstrucción de un bronquio por diferentes causas, ¿sale? El aire pues va a quedar atrapado en los alvéolos y este puede ser absorbido por pues el alvéolo hacia la circulación sanguínea, pero bueno, como hay una obstrucción del bronquio, pues ya no hay más paso de aire, entonces tenemos un colapso pues de estos sacos alveolares, ¿no? Entonces tenemos dos fenómenos, ¿no? La obstrucción de un bronquio, dependiendo del tipo de bronquio, principales o secundarios, en qué ramificación o en qué familia de ramificación se va a dar esta obstrucción, y de ahí, pues si no pasa el aire, pues se van a colapsar estos sacos alveolares, ¿no? Hay una disminución del volumen pulmonar, obviamente, porque no hay aire, no hay paso de aire, no hay este intercambio gaseoso, ¿sale? Y bueno, tiene como consecuencia, obviamente, este es un mecanismo de regulación. Si no hay aire al interior del parénquima, no sé si recuerden también en sus clases de respiratorio, pues lo que son la cavidad o bueno, lo que es la pleura, las pleuras, las envolturas, también ejercen un efecto positivo
pues en la respiración, ¿no? Nos ayuda a que el tejido elástico pues se distienda, ¿no? Y se colapse, se distiende y se colapse. Entonces, cuando hay una disminución de este volumen pulmonar, porque no está pasando aire, no hay intercambio de gases, la pleura pues va a ejercer una presión a este parénquima pulmonar y esto pues es debido porque, bueno, todo este espacio pleural pues es un espacio hermético, ¿no? Entonces, obviamente, si hay un colapso de alguna de las partes de este parénquima pulmonar, obviamente como colapso se va a colapsar hacia el interior este tejido pulmonar y esta mecánica de colapso, puede jalar estructuras vecinas, ¿no? Puede jalar la tráquea, puede jalar el mediastino, puede también afectar el diafragma, hacia el lado afectado, ¿sale? Y bueno, también podemos tener alteraciones a nivel de los espacios intercostales, se pueden ver disminuidos en su espesor, en su tamaño, ¿sale? Entonces, esto es, digámoslo así, a grosso modo, lo que pasa en una telectasia. Se colapsa pues la zona del pulmón que ya no está llegando el aire, no llega el aire porque hay una obstrucción a nivel bronquial. Y bueno, este colapso, esta forma de alteración, pues va a jalar estructuras, ¿no? Podemos ver en las placas en pacientes que tienen atelectasias que hay una desviación completamente de los campos pulmonares. Podemos ver también una desviación de lo que es la tráquea hacia el lado afectado, ¿sale? Eso es un dato importante para diferenciar a este síndrome pleuropulmonar. ¿Qué encontramos? Vamos a encontrar una disminución del volumen. Vamos a encontrar retracción de espacios intercostales. Ustedes no solamente con la inspección van a poder ver esto, ¿no? Vamos a poder ver, obviamente, tenemos una disminución del volumen, ya no hay una buena ventilación de los pulmones. Vamos a echar mano de mecanismos que nos ayuden a tratar de expandir esos pulmones y de poder respirar y de ventilar correctamente estos pulmones. ¿Qué vamos a encontrar? Huecos supraclaviculares o supraesternales, van a ver hoyuelos a través de la piel, cómo se colapsa estos huecos supraclaviculares y supraesternales. Podemos observarlo en personas muy delgadas, podemos observar ese colapso. Ese hueco, y bueno, podemos encontrar hipomovilidad pues del lado afectado, podemos encontrar tiros intercostales. Estos tiros intercostales son porque se da una respiración. Acuérdense que los músculos intercostales también nos ayudan a la respiración. Cuando tenemos alteraciones en la ventilación pulmonar, entran este tipo de músculos a tratar de ayudar a respirar, ¿no? Y con este aumento de la presión en la parte pleural, pues es mucho más difícil que el paciente pueda respirar, ¿no? Entonces vamos a encontrar pacientes con alteraciones en la respiración, les van a decir que no pueden respirar, que pueden observar una disminución o una hipomovilidad del lado afectado. Pueden encontrar estos tiros intercostales, muy común, igual formación de estos tiros intercostales en bebés. En su parrilla costal se observan estos tiros intercostales por la activación de estos músculos intercostales o músculos accesorios de la respiración. Y bueno, podemos encontrar estos huecos tanto a nivel supraclavicular como supraesternal de esta falta de ventilación, de este colapso pulmonar en estos pacientes, ¿no? Entonces, desde ahí, pues ya pueden empezar a formar su diagnóstico, ¿no? Podemos encontrar también, bueno, eso es en la inspección, ¿no? Encontramos, palpación, se me fue. La palpación, hay que checar aquí que cuando ustedes van palpando,
pues hay una disminución de estos movimientos respiratorios. Vamos a encontrar, obviamente, como no hay parénquima, está colapsado por falta de oxígeno, de aire al interior de este parénquima, pues vamos a encontrar las vibraciones vocales disminuidas cuando le pedimos al paciente que diga alguna palabra o 33 como en francés, que es la forma de palpar y de escuchar también las vibraciones vocales. Se van a encontrar disminuidos o ausentes y como les dije, hay un cambio, hay una retracción de este tejido y puede jalar estructuras, ¿no? Entonces vamos a encontrar alteración en los campos pulmonares como nosotros siempre hemos encontrado a estos campos pulmonares, ¿no? Entonces podemos encontrar una desviación de estos campos pulmonares en el lado afectado. Entonces, obviamente, si no hay parénquima, pues todos los movimientos y vibraciones vocales pues se van a encontrar disminuidas, ¿no? Tenemos la percusión y la auscultación. Podemos encontrar una percusión al percutir nuestros campos pulmonares mate o submate, pero bueno, al final de cuentas es un sonido grave. Ajá. Y podemos encontrar cuando nosotros estamos auscultando a nuestro paciente, podemos encontrar pues la abolición de los ruidos respiratorios. Ajá, podemos encontrar igual, ¿no? Si es una obstrucción de algún bronquio principal, obviamente, ¿no? Vamos a encontrar cambios pues en la piel, ¿no? También cambios, cianosis, podemos encontrar también cambios en, pues, tener al paciente también alterado, ¿no? Podemos también encontrar a nivel de lo que es ¿qué les puse aquí? Dice abolición de ruidos respiratorios, de la transmisión de la voz, una transmisión disminuida de la voz. Podemos encontrar principalmente esa parte, ¿no? En el aspecto clínico, me parece el derrame pleural, en el que la radiografía, bueno, es importante, ¿no? Este tipo de diagnósticos diferenciales, porque, bueno, se puede parecer al derrame pleural, ¿no? Obviamente el derrame pleural, pues, es por un líquido al interior de este espacio pleural. Entonces, esto nos modifica completamente por los campos pulmonares, ¿no? Pero realmente, bueno, lo que van a encontrar es una percusión mate en el tórax, van a encontrar ruidos respiratorios disminuidos o abolidos y una transmisión de la voz también disminuida, ¿no? Porque no tenemos el suficiente parénquima pulmonar, este parénquima pues se encuentra colapsado, ¿no? Podemos, obviamente, ¿no? En este tipo de atelectasias, pues vamos a encontrar manifestaciones cutáneas, como les dije, podemos encontrar alteraciones del paciente, porque, bueno, van a tener esa dificultad respiratoria muy marcada, ajá, dependiendo qué tanto, qué campo pulmonar o qué parte también del campo pulmonar o qué cantidad de ese campo pulmonar se ve afectado, ¿no? Entonces sí es muy común encontrar este tipo de atelectasias, por ejemplo, cuando hay golpes en el pecho a través de un accidente, cuando, por ejemplo, en niños, muy común, cuando se tragan una moneda, un juguetito, hasta se pueden atragantar con un maní, o sea, con un cacahuate, puede atragantarse un bebé, ¿no? Un lactante, y bueno, causar este tipo de atelectasias, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que aquí todo se va a encontrar, disminuido, los movimientos, podemos encontrar una respiración forzada con los músculos accesorios de la respiración funcionando, movimiento respiratorio, las vibraciones disminuidas, lo que son los ruidos respiratorios disminuidos y la transmisión de la voz disminuida porque no hay parénquima pulmonar. ¿Sí, doctores? Sí.
Entonces ya vieron que es Sí, doctora. bastante diferente al, pues, este síndrome de condensación, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver la tabla que resume todos estos síndromes. Tenemos un síndrome cavitario. Ajá, entonces, nos está hablando de hacer una cavidad en el parénquima pulmonar. Esto se presenta cuando hay una destrucción del parénquima pulmonar, formando una cavidad. Ajá. Hay cavidades que, bueno, obviamente, ¿no? El tamaño de la cavidad, pues, te va a dar los síntomas, ¿no? Clínicos. Obviamente, pequeñas cavidades, bueno, pueden pasar, pues, por alto la exploración física, pero bueno, ya cuando tenemos cavidades de buen tamaño, pues sí, ¿no? Nos pueden dar, datos clínicos, ¿no? Esto puede ser, por ejemplo, cuando se da un absceso pulmonar. Ajá. Cuando, les digo, cuando se va desarrollando la tuberculosis, pues ese parénquima pulmonar, les digo, se forma un granuloma, una condensación, pero obviamente la respuesta inmunitaria a este tipo de bacterias de tuberculosis, de Mycobacterium tuberculosis, es muy interesante porque es una de las bacterias que produce una ráfaga de sustancias inmunológicas, ajá, que causan caquexia, que causan una disminución del peso de los pacientes. Son, ¿cómo le llaman? Ay, se me fue interleucinas, ajá, que tienen que ver mucho con este tipo de destrucción de el parénquima pulmonar y también una afectación sistémica del paciente, porque los pacientes ya cuando tienen esta ráfaga u ola de interleucinas, bajan mucho de peso, pierden el apetito, por eso se les llama interleucinas caquéxicas, que es la interleucina número 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. ¿Sale? Este tipo de interleucinas no solamente intervienen en el sistema inmunitario, ajá, haciendo o aumentando la respuesta inmunitaria celular y humoral de estos pacientes tuberculosos, sino también se ha visto que este tipo de interleucinas a nivel cerebral maneja todas las vías que conforman las vías de la saciedad, del apetito en el ser humano. Y bueno, se ven afectadas este tipo de vías de la saciedad en estos pacientes. Por ejemplo, muchos pacientes, pues cuando no se da un buen tratamiento de esta tuberculosis y pues se deja evolucionar la patología, se adelgazan muchísimo, ¿no? Y es cuando, en muchas ocasiones es cuando ya van los pacientes, ¿no? Porque les menciona, ¿sabe qué, doctor? No tengo hambre, no se me antoja nada, no quiero comer. Y sabe que en una semana bajé 8 kilos, ¿no? Entonces, esto es debido a este tipo de respuesta inmunitaria exagerada que genera pues la presencia de Mycobacterium tuberculosis. Dentro de, les dije ya, la parte sistémica, igual, imagínense, si esto lo hace a nivel sistémico, pues a nivel local del parénquima es cuando se va destruyendo este parénquima. ¿Sale? Se van muriendo las células pulmonares, los neumocitos tipo 1, tipo 2, ajá, las células de los bronquios van muriendo porque el proceso inflamatorio es bastante agresivo. Entonces, pues mejor entran en apoptosis estas células y pues se generan este tipo de cavernas tuberculosas. Ya no son tan comunes. ¿Por qué? Porque ya con los tratamientos, ajá, pues ya casi el paciente no se deja evolucionar de esta forma, ¿no? Obviamente si lleva un buen tratamiento, ¿no? Les digo, son entre 4 a 5 medicamentos que se utilizan para el tratamiento de sostén, pues de estos pacientes, ¿no? Pero cuando en siglos pasados, pues no se tenía con este armamento de antibióticos, pues obviamente, ¿no? Los pacientes evolucionaban formando grandes cavernas
por Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Quistas pulmonares igual, en procesos infecciosos que no tuvieron una buena resolución, pueden destruir el parénquima pulmonar y formar estas cavidades. Bulas. Las bulas son formación de aire al interior de estas cavernas, bulas gaseosas. Ajá, esto es muy común, por ejemplo, en pacientes que tienen enfisema pulmonar, esta patología de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Obviamente el proceso de destrucción aquí, pues no fue tanto por un proceso infeccioso, ¿no? En el EPOC, sino obviamente por el tipo de actividades pues que realizaba el paciente, ¿no? Por ejemplo, pues si eran fumadores de muchos años, pues obviamente, ¿no? Todas las sustancias que trae el cigarro y la frecuencia con la que el paciente fumaba, pues va matando poco a poco estas células, estos neumocitos tipo 1, tipo 2, y bueno, pues se van formando este tipo de cavernas o de cavidades, ¿no? Obviamente, estas cavidades pueden estar llenas de líquido, ajá, de emplasto, ajá, de células muertas junto con bacterias y pues células inmunitarias, y también llenas de aire, ¿no? Entonces, esto pues nos va a formar lo que es el síndrome físico de cavitación o cavitario, ¿no? Bueno, ahorita si no les presento o les comento cómo es el tratamiento de tuberculosis, pero bueno, ahorita vamos a continuar para que vayan a ir relacionando un poquito todo de todo. Tenemos que en la inspección podemos encontrar una disminución de los movimientos respiratorios del lado afectado. Ajá. Vamos a encontrar en la palpación, pues también, ¿no? Una disminución de los movimientos del tórax del lado afectado, ¿no? Y pues las vibraciones vocales aumentadas, ¿no? Porque, bueno, vamos a tener una cavitación, sí, pero esta cavitación puede estar llena de aire o puede estar llena de líquido, ¿no? Vamos a encontrar también la percusión va a ser mate, ajá, porque donde debe de ir aire, pues encontramos algún líquido, ¿no? O encontramos una cavitación muy amplia con destrucción del parénquima, ¿no? Y bueno, vamos a encontrar lo que le llaman un soplo anfórico o cavitario, que es, por ejemplo, cuando se produce, cuando pasa el aire a través de la boca de una botella. Ajá, este es un soplo cavitario. Y bueno, entre más grande sea la cavidad, pues esta pues va a contener más secreciones, ¿no? Y bueno, podemos encontrar, obviamente, pues no es aire, es líquido, esas secreciones. Podemos encontrar transmisión de la voz aumentada, los ruidos respiratorios aumentados, y podemos encontrar timpanismo también. Ajá, o hipersonoridad. Obviamente, bueno, esto hay que diferenciarlo cuando la cavidad esté llena de aire. Por eso les puse aquí, si la cavidad está llena de aire, podemos encontrar timpanismo o esta sonoridad, pero cuando tenemos líquidos, vamos a encontrar un sonido mate, ¿sale? Cuando estemos en la percusión, ¿sale? Entonces, podemos tener también este tipo de patología, les digo, o sea, es muy, muy variable. Más bien vamos a encontrar este tipo de cavidades en pacientes enfisematosos. Muy común que encontremos pues también este tipo de inspección. Vamos a encontrar pues obviamente, ¿no? Estos tórax grandes, tórax en tonel, pero que no van a tener un movimiento respiratorio normal, ¿no? Los van a ver casi inmóviles, ese tórax enorme, muy inmóvil, con pocos movimientos respiratorios, vibraciones vocales aumentadas. Ajá, y dependiendo, ¿no? Si está llena de aire, podemos encontrar ruidos respiratorios obviamente disminuidos, una transmisión de la voz disminuida cuando es aire. Podemos encontrar vibraciones vocales disminuidas y podemos encontrar este timpanismo, ¿no? Este sonido muy agudo, ajá, comparativamente
cuando tenemos un líquido, ¿no? Dentro de estas cavidades, ¿no? Cuando tenemos líquidos podemos encontrar transmisión de la voz aumentada, es digamos como un síndrome de condensación, ruidos respiratorios aumentados y pues un sonido mate, ¿no? Y este soplo cavitario, ¿no? Que pues semeja el paso del aire por la boca de la botella. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí de este síndrome cavitario, doctores? Es prácticamente como la época enfisematosa, ¿no? Exactamente, es el enfisematoso. O puede ser también, ya había una patología súper conocidísima o que se presentaba mucho a inicios del siglo XX, que era la mebiasis, ¿no? La mebiasis, pues siempre, ¿no? En todas estas zonas, con falta de higiene por parte, bueno, y sin servicios adecuados, de agua y drenaje, y bueno, también del paciente, pues se daban estas enfermedades de amebiasis, ¿no? Entonces muchas veces, pues la mebiasis pues se daba a nivel gastrointestinal, ¿no? Obviamente, ¿no? Pues no se tenían los tratamientos o los recursos y demás, pues se dejaba evolucionar esa infección, ¿no? Que bueno, se caracterizaba por las diarreas, pérdida de peso, sangre en estas diarreas y demás, ¿no? Pero muchas veces este tipo de diarreas formaba grandes emplastos, pues a nivel intestinal, ¿no? Entonces se hacían como nidos de amibas en ciertas zonas de lo que es el intestino. Obviamente, pues todo este proceso infeccioso, la presencia de estas amibas, lo que hacía era lisar o romper, o destruir, pues el parénquima de este intestino. Ajá. Y este intestino, por la posición que tiene y también la relación anatómica que tiene con la cavidad torácica y también, bueno, dentro de la cavidad abdominal, muchas veces este tipo de infecciones pasaba a través del diafragma hacia la cavidad torácica. Entonces, muchas veces teníamos infecciones de este tipo que les llamaban abscesos pulmonares amibianos, doctores. Entonces, ¿qué tenía que hacer esa amiba ya a nivel pulmonar? Pues les digo, ¿no? Se hacían este tipo de emplastos, de procesos o de nidos. Ajá, el propio sistema inmunitario cercaba o cerclava lo que era el proceso infeccioso y pues ahí se quedaba, ¿no? Ese proceso infeccioso sin tratamiento, sin más. Y muchas veces, pues esta amiba con sus factores de virulencia y demás, pues rompía, ¿no? Iba destruyendo la pared intestinal y bueno, esta infección podía migrar, pasar por el hemidiafragma, principalmente este tipo de infecciones o de estos abscesos amibianos pulmonares se daban del lado derecho, ¿no? ¿Por qué? Porque también con la circulación hepática, ajá, muchas veces estas amibas iban y se depositaban en el pulmón, en el hígado. Ajá, no solamente a nivel del tracto gastrointestinal. Entonces, por anatomía, pues obviamente no lisaba el hígado y podía llegar a nivel pulmonar, ¿no? Entonces, pues esto no siempre se presenta. Ya ven que cada enfermedad es diferente en cada paciente. Hay pacientes que, bueno, cuando tienen amibas solamente pues tienen estos síntomas y signos gastrointestinales, pero pues obviamente, ¿no? Les estoy hablando del siglo pasado, cuando no se conocía o no se tenía correctamente pues un tratamiento, ¿no? Para este tipo de amibas, ¿no? Entonces, pues sí, ¿no? Se presentaba este tipo de patologías a nivel pulmonar de origen infeccioso a nivel gastrointestinal y lo que mencionaba mucho y lo menciona mucho un libro de gastroenterología, porque lo ves como una complicación crónica de un proceso amibiano, es que los pacientes vomitaban chocolate, era un color, una sustancia chocolatosa
que correspondía pues a la lisis de lo que es el hígado a través del pulmón. Ajá, tenían este vómito o la presencia de esta hemoptisis de tipo chocolatosa y bueno, era hígado lisado junto con las bacterias, ¿no? Y que bueno, pues encontró su camino, su salida hacia la parte pulmonar, ¿no? Entonces, pues sí eran grandes infecciones del tracto gastrointestinal hacia pues, la cavidad torácica, ¿no? Entonces, pues ya con el advenimiento de los antibióticos, del metronidazol y de otros tratamientos que se pueden dar para la amibiasis, pues ya no es tan común ver este tipo de abscesos pulmonares amibianos, pero pues antes era muy común que se diera estos abscesos pulmonares, ¿no? ¿Sale, doctores? ¿Dudas hasta aquí? Creo que no. Ok. Entonces, vamos a ver el siguiente signo, que es la rarefacción, síndrome de rarefacción, ¿no? Obviamente, bueno, este se ve mucho más y es más específico para este enfisema pulmonar. Ajá, podemos encontrar lo que es el tórax en tonel. Ajá, vamos a encontrar una distensión permanente del parénquima pulmonar con gran atrapamiento de aire y ruptura de las paredes alveolares. Sale en un paciente enfisematoso, sí se pueden presentar estas bulas. ¿Por qué? Porque hay una distensión permanente de este parénquima pulmonar. Entonces, cuando se distiende este parénquima pulmonar, pues se van a formar estas cavidades o estas bulas gaseosas, ¿no? Pero bueno, el síndrome que le corresponde más y que es más asociado a esta patología, pues es la rarefacción, ¿no? Porque, bueno, vamos a encontrar el atrapamiento del aire y pues la ruptura de las paredes alveolares, ¿no? Vamos a encontrar, obviamente, ¿no? En la inspección, pues un tórax aumentado de volumen, en inspiración permanente, costillas horizontales, ajá, los ángulos de las costillas, pues abiertos, y bueno, nula o escasa movilidad torácica, ¿no? Entonces vamos a encontrar movimientos respiratorios disminuidos, ¿no? Podemos encontrar igual en la palpación, podemos encontrar una disminución de los movimientos respiratorios. Las vibraciones obviamente las vamos a encontrar disminuidas, las vibraciones vocales. Y podemos encontrar, pues obviamente, ¿no? Una disminución de los movimientos entre la inspiración y la expiración. Cuando nosotros le pedimos al paciente que haga estos dos procesos, pues vemos, ¿no? Cómo aumenta el tórax, sube, digámoslo así, el tórax y bueno, vemos una disminución del tórax, ¿no? Entonces, esto pues nos marca, ¿no? Que estos cambios pueden ser de 4 a 6 centímetros de manera fisiológica, pero bueno, en estos pacientes con síndrome de rarefacción, pues es muy mínimo el movimiento respiratorio, ¿no? Percusión, vamos a encontrar este timpanismo o esta hipersonoridad dada a que tenemos gran cantidad de aire al interior del parénquima pulmonar hasta llegar a una distensión y a la ruptura de estos sacos alveolares, ¿no? Entonces, esto es por el atrapamiento del aire que vamos a tener por esta hiperdistensión del pulmón. Y bueno, encontramos también una línea que se le llama de Muricant, que cuando nosotros estamos percutiendo podemos delimitar pues la zona, ¿no? de hiperdistensión del pulmón. Obviamente en una patología como es el enfisema, pues es de manera muy generalizada que se dé esta distensibilidad pulmonar, pero al inicio de la presencia de esta enfermedad en las primeras etapas, sí podemos, teniendo una buena percusión y un buen oído, poder delimitar estas zonas, ¿no? De hiperdistensión pulmonar.
A esto se le llama, bueno, la línea de Murikan. Y bueno, esta línea lo normal es que lo encontremos más o menos entre la 10ª y 11ª pues espacio intercostal, ¿sale? Entonces, podemos encontrar que esta línea, si nosotros trazamos una línea horizontal, esta línea pues va a bajar y va a subir, se va a desplazar durante la inspiración y la expiración, ¿no? Entonces, esta línea pues se pierde completamente, siempre la vamos a encontrar distendida en estos pacientes que tienen esta distensibilidad pulmonar por aire, ¿sale? Entonces, lo normal es que la encontremos entre la línea, bueno, la duodécima dorsal o duodécima costilla de derecha a izquierda. Y bueno, esta línea, traten siempre de explorar esta línea, pues puede subir y bajar durante la inspiración y la expiración, ¿no? Pero bueno, ya en estos pacientes, pues esta línea se va a encontrar completamente descendida, ¿no? De este espacio que les estoy mencionando. En la auscultación vamos a encontrar pues ruidos respiratorios disminuidos y una transmisión de la voz disminuida, ¿no? Obviamente pues es una enfermedad generalizada de los dos campos pulmonares en los dos hemitórax. Se puede encontrar una inspiración más corta, que la expiración. Esto porque, bueno, tenemos en juego la presencia o la activación de los músculos accesorios para la respiración. Y se puede también escuchar estertores, roncantes, silbantes, principalmente en la expiración. ¿Por qué? Porque obviamente hay una distensibilidad del parénquima pulmonar, ¿sale? Pero esta distensibilidad puede apretar o puede causar una alteración pues en la estructura de lo que son los bronquios, ¿no? Y bueno, producir como si fuera una obstrucción. Entonces también este proceso, acuérdense, toda enfermedad lleva un proceso inflamatorio, puede haber este proceso inflamatorio, edema en estas zonas de los arbos bronquiales, broncoespasmo. Y bueno, esto puede producir este tipo de estertores roncantes o silbantes en estos pacientes, ¿no? No solamente vas a afectar el parénquima pulmonar distendible, la ruptura de estos sacos alveolares, sino también se va a alterar la localización de estos árboles bronquiales que pueden estar inflamados y obstruidos y bueno, podemos encontrar este tipo de estertores. Aquí, bueno, les muestro ya un cuadro condensando los 4 síndromes de origen pulmonar, lo que es la condensación, la telectasia, el cavitario y la rarefacción. Si se fijan, se parecen algunos de ellos, no todos, hay como una relación ahí, pero sí hay que tratar de delimitarlos de acuerdo a las fases de la exploración, ¿no? Desde la inspección hasta la auscultación. ¿Sí, doctores? Sí, doctora. Sí, doctora. Entonces, obviamente esto lo van a ver desde el interrogatorio, cómo se fue dando esta enfermedad. Y bueno, ustedes ya cuando ya lleguen a la exploración, ya ustedes ya deben de tener como un diagnóstico en mente y solamente, bueno, ya con la exploración ustedes van a, obviamente, pues ya confirmar este diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, las condensaciones son graves, pero pues dependiendo de la patología, pues ustedes pueden manejar cierto tipo de condensaciones, ¿no? De patologías con este síndrome. Las atelectasias, yo creo que no, esto sí es una urgencia, porque, bueno, hay una disminución del parénquima pulmonar, ¿no? Del colapso de parénquima pulmonar. Entonces, necesitamos resolver esta situación.
En algunas ocasiones, pues hasta se realiza esta toracocentesis para poder liberar la presión intrapleural, pues en el tórax del paciente, ¿no? Las cavitaciones, pues sí pueden encontrar ustedes en su consulta ciertos síndromes cavitarios, que pues tienen que darle seguimiento por pues la gravedad, ¿no? De estas enfermedades. Cuando tienes esta destrucción del parénquima, pues obviamente, ¿no? Ustedes lo van a ver ya como pacientes de seguimiento, ¿no? Que tengan que ver con pues el tratamiento farmacológico y demás, ¿no? Pero pues sí, ¿no? Sí pueden ver en algún momento pues alguna patología con este síndrome. Y la rarefacción, pues sí, probablemente sí les llegue ciertos pacientes con EPOC y que ustedes puedan checar este tipo de pacientes, ¿no? Donde todo se encuentra disminuido debido a que, pues, todo la parte pulmonar, pues, se encuentra, obviamente distendida con una gran cantidad de aire, ¿no? Al interior de estos campos pulmonares. ¿Sale, doctor? Entonces, yo creo que aquí el más grave de urgencia es la telectasia. ¿Sale? Y las condensaciones, pues si es un tumor, pues sí es grave, ¿no? Obviamente, pues sí se tardan cierto tiempo, pues en crecer este tipo de tumores, ¿no? Dependiendo la estirpe celular pulmonar, pues es la gravedad, ¿no? De este cáncer pulmonar. ¿Todo bien, doctores? ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí, doctores, de estos síndromes pleuropulmonares? No, doctora. Ok. Entonces, Doctora, dime. ¿va a subir la presentación? Ah, sí, se los voy a bueno. subir. Sí, ya saben ¿Qué? que sí. O sea, sí les entendí, pero se me pasaron unos detallitos. Sí, la voy a subir y les voy a dejar un videíto para que lo vean. ¿Sale? Para que les quede así como el review de los síndromes, ¿no? Sí, doctora, Bueno, gracias. ahora vamos a ver los síndromes pleurales. ¿Qué afectación tienen pues las envolturas del pulmón y también, ¿no? Que comparte pues la cavidad pulmonar, ¿no? La cavidad torácica, digámoslo así. Entonces, aquí esto es típico de la clínica ancestral del pasado, que bueno, todavía se sigue clasificando de esta forma estos síndromes pleurales, ¿no? Los llamados secos y los exudativos, ¿no? Entonces, pues estas clasificaciones pues eran basadas en pues en los síntomas que los pacientes tenían, ¿no? Entonces tenemos los secos, es la pleuritis seca, la sínfisis pleural y la paquipleuritis. Y los exudativos, pues su nombre lo dice, ¿no? Se está formando un exudado. Es el derrame pleural y el neumotórax. ¿Sale? La pleuritis seca, pues es todo proceso que irrite la pleura, que puede ser, obviamente, ¿no? Estas capas de la pleura, del pulmón, pues obviamente, ¿no? Pueden tener algún desplazamiento, alguna deformidad, por algún proceso mecánico, ¿no? Entonces, esta irritación no solamente pues puede ser por líquido, la presencia de líquido, un proceso inflamatorio, sino también recordando que estas pleuras pues están inervadas, ¿no? Tienen una inervación, principalmente la pleura parietal que recubre pues la cavidad torácica, y esta pleura parietal, obviamente, bueno, las fibras nerviosas que inervan esta pleura parietal tienen que ver mucho con los nervios intercostales, con las ramitas que
dan estos nervios intercostales. Entonces, puede haber un desplazamiento de estas membranas pleurales, de la pleura parietal, de la pleura visceral. La que duele es la pleura parietal por el tipo de inervación que tiene. Y puede ser pues que te dé un dolor pleural intenso. Este dolor es muy transfictivo. ¿Sí saben qué es transfictivo, doctores? ¿Qué quiere decir transfictivo? Es el que va como de anterior a posterior, o de posterior a anterior. No, cuando hablan de un dolor transfictivo, ya ven estos términos muy rimbombantes del español. Cuando dices que es transfictivo, también lo pueden encontrar como terebrante. Es, por ejemplo, cuando sienten o es el dolor cuando es una puñalada, ¿sale? Cuando los pacientes te dicen, es que siento como si me atravesaran un cuchillo, ajá, como una sensación de un apuñalamiento, ajá. Eso se le llama este tipo de dolor transfictivo, muy fuerte, muy localizado, ¿sale? Se da este tipo de dolor transfictivo por, pues obviamente por la irritación de estas fibras nerviosas, de esta pleura, principalmente parietal, que es un dolor como si te apuñalaran, ¿sale? Este tipo también de dolor lo van a ver cuando revisen este sistema digestivo. Se puede dar cuando tenemos alteraciones en las pancreatitis, cuando tenemos procesos inflamatorios en el páncreas. También los pacientes te van a decir, es que es un dolor que muy localizado, como si me apuñalaran ahí. Es un dolor muy exquisito, ¿sale? Fuerte, muy localizado, ¿sale? Entonces, este tipo de dolor pleural es de este tipo, muy intenso, muy transfictivo, lo pueden encontrar como transfictivo o terebrante. Entonces, cuando ustedes hagan sus notas médicas, pues usen estos términos para que vean que sí saben describir el dolor. Rimbombante. Súper rimbombantes, ¿no? Este puede aumentar con la tos, obviamente. Todo proceso de tos, pues te va a mover lo que es la pared costal, ¿no? Todo lo que es los músculos intercostales y demás. Entonces, pues esto va a aumentar con la tos. Y también, o sea, hay pacientes que no se quieren ni mover, o sea, y los ves hasta pálidos, cianóticos, porque no quieren respirar. Respirar les daña, les causa dolor, respirar con este dolor pleurítico, ¿no? Tenemos también frote o roce pleural. También cuando encontramos un rechinido durante todo el ciclo respiratorio que no se va a modificar con la tos. Entonces, ahí podemos hacer la diferenciación cuando es un dolor pleurítico o un frote pleural. Cuando pedimos al paciente que tosa, no se va a modificar con la tos, este rechinido que nosotros vamos a escuchar, ¿no? Tenemos también lo que es la sínfisis pleural, ¿no? Es cuando se adosan, se pegan, ajá, estas dos pleuras, parietal y visceral, cuando se pleuran ya sea totalmente o de forma parcial, ¿no? Aquí, por ejemplo, no tienen como tal una manifestación clínica, pero se puede dar el adosamiento de estas pleuras. Y bueno, nosotros ¿cómo lo vamos a ver? Lo vamos a ver en una radiografía, este tipo de sínfisis pleural, que se van a perder los senos costofrénicos y cardiofrénicos, aquellas sombras que se observan a nivel de una radiografía de tórax. Pues esto nos lo da también lo que son las pleuras parietal y visceral.
Y bueno, se modifica obviamente el contorno del diafragma, de los semidiafragmas, se va a modificar. Se le llama a este tipo cuando se adosan de la parte basal estas pleuras parietal y visceral, se le llama de forma festonada. Un festón, ajá, digamos en la parte de las telas y demás, cuando hacían, por ejemplo, confección de vestidos y esas cosas, son puntas que adornaban pues las telas, ¿no? Eran como esas ondas, esos caireles, esas pliegues de la tela, ajá, que adornaba pues estos extremos de la tela, ¿no? Entonces a esto se le llamaba festón. Entonces, como obviamente les estoy hablando de visualizaciones de la clínica en esos siglos, pues todo lo trataban como de relacionar con lo que, pues, con lo que estaba en el medio, ¿no? Entonces, pues obviamente los vestidos antes usaban muchos festones, estas ondas de tela para poder decorar pues las mangas y demás, ¿no? Los cuellos y todo eso. Entonces, pues se les ocurrió a estas personas en ese tiempo de la medicina que a este tipo de placas que podían tomarse en esos tiempos, se formaban estas formas festonadas en los hemidiafragmas, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, es la adhesión o el adosamiento de estas pleuras, pues de manera discontinua, ¿no? Entonces se formaban ondas o puntas, ajá, de manera, pues en la parte basal de estas placas. Y bueno, esto nos estaba hablando de un adosamiento de estas pleuras, ¿no? Que bueno, en este caso no tienen una manifestación clínica, ¿no? Entonces, pues si observan este tipo de ondulaciones, que no sea liso en mi diafragma, que se pierdan los ángulos costofrénicos y cardiofrénicos en una placa, ajá, que se vean abatidos, y bueno, con estos festones u ondas a nivel del diafragma, de los dos semidiafragmas, pues nos están hablando de un adosamiento de estas pleuras, tanto parietal como la visceral, ¿sale? Y esto se le llama sínfisis pleural y bueno, no tiene una manifestación clínica franca, ¿no? No es como tal una patología, pero sí es un hallazgo anatómico, ¿sale? Traté de buscar una placa con esos festones y la verdad no encontré una placa pues en internet, en las imágenes, que me pudiera dar pues esta imagen, ¿no? Pero bueno, así lo refieren los libros, que se da este tipo de imagen festonada de ondulaciones en los semidiafragmas, ¿no? La paquipleuritis, ajá, esto es un engrosamiento de la pleura, ¿sale? Esto puede ser parcial o total en alguna de las zonas de los campos pulmonares. Y bueno, esto denota algún problema a nivel del parénquima pulmonar. También se le llama esta paquipleuritis a lo que le llaman fibrotórax plerógeno. Ajá, ese es un término que se le puede dar a este tipo de engrosamiento de la pleura. Fibrotórax plerógeno de la pleura. Y bueno, cuando esto es total, cuando hay un daño a nivel de todos los campos pulmonares, bueno, se le puede llamar así. Y cuando, por ejemplo, domina principalmente el ápex del pulmón, se le puede llamar paquipleuritis, ¿sale? Este tipo igual de patologías lo podemos ver asociado a, por ejemplo, fibrosis quística. Ajá, son patologías genéticas que vamos a tener alteraciones en la forma de la secreción de muchos de nuestros líquidos. ¿Y por qué se da este tipo de patologías en la secreción, ya sea bronquial, en las secreciones salivales y demás de estos pacientes? Acuérdense que, bueno, la pleura es un espacio pleural entre estas dos capas y, bueno, puede haber cierto líquido, pues, lubricando, ¿no? Estas dos estructuras, ¿no? Un líquido que no es en exceso, que es fisiológico, que nos va a ayudar a amortiguar
pues esta distensión y colapso del parénquima pulmonar, ¿no? Y bueno, que nos ayuda también como a lubricar toda esa zona, ¿no? Entonces, por ejemplo, en estos pacientes que tienen este tipo de patologías genéticas, son patologías que tienen que ver con alteraciones en unas estructuras que les llaman en las bombas de sodio cloro, sodio, potasio. Estos niños, porque es complicado que lleguen a una vida adulta estos pacientes con fibrosis quística, casi, bueno, mueren bastante jóvenes, no llegan a una etapa muy adulta los pacientes porque obviamente, ¿no? Cuando tenemos alteraciones en estas secreciones, pues es mucho más fácil que bacterias colonicen lo que es el tracto pues, pulmonar, ¿no? Entonces, estas alteraciones en la excreción de estos líquidos, de las secreciones bronquiales, de la saliva, pues tienen que ver con alteraciones iónicas. Les digo, la alteración se da principalmente en lo que es la mutación en la formación de estas bombas de sodio, potasio y sodio, cloro. Ajá, y estos intercambios iónicos son necesarios para la formación de estas secreciones, ¿no? Por eso estos pacientes pues tienen fibrosis, ajá, alteraciones tanto del parénquima pulmonar y pueden tener este engrosamiento de la pleura, ¿sale? Por alteraciones de roces, ajá, de este roce pleural que se puede dar por falta de esta distensión de lo que es el pulmón y pues causar este tipo de engrosamientos pleurales, ya sea de manera general o parcial o de manera más específica, por ejemplo, en el ápice, ¿no? O en el ápex, ¿no? De los pulmones. ¿Sale? Entonces, pues son patologías bastante raras, que se pueden, pues, presentar, ¿no? No solamente por procesos infecciosos, también por procesos mecánicos, en algún accidente, ajá, o también, pues, en procesos o en enfermedades genéticas, ¿no? Que tienen pues alteraciones en la funcionalidad, ¿no? Pues simplemente, ¿no? De las secreciones, tanto salival como de la secreción bronquial, ajá, puede haber este tipo de alteraciones. Y obviamente en los sacos alveolares también tenemos un líquido lubricante. Entonces, también se ve mermado a nivel alveolar. Entonces, todos estos pacientes tienen alteraciones, pues en la respiración y en el intercambio gaseoso. Tenemos que de manera general en estas pleuritis secas vamos a tener una disminución de los movimientos respiratorios por el dolor, ajá, que causa por este frote pleural que causa estas patologías. Y bueno, vamos a tener una disminución o abolidas las vibraciones vocales en la palpación, ¿no? Vamos a encontrar también una percusión mate. Podemos encontrar una percusión mate de estos campos pulmonares y en la auscultación podemos encontrar una disminución de los ruidos respiratorios y también obviamente pues si las pleuras tienen alguna alteración, estas envolturas del pulmón, obviamente se pueden adosar o contraerse y esto nos puede dar desviaciones en el mediastino, ya me acordé, es el mediastino, estos espacios virtuales que encontramos en el tórax, ¿no? Entonces, esto pues se da mucho en la plaquipleuritis, cuando se presenta este tipo de patología a nivel pleural, pues puede haber desviaciones de este espacio del mediastino. Ahora vienen los síndromes exudativos, que es por ejemplo el derrame pleural. Ay, pero ya son las 11, doctores, ¿por qué no me dicen que ya son las 11? Ya ven y yo aquí parloteando. Es que está bien interesante. Se pierde. Me acabo de dar cuenta que son las 11 también. Por dos. Ya ven, ni nos habíamos dado cuenta y yo así de, ay, ya son las 11 o a qué hora son, ¿no? Bueno, espérenme tantito, nada más déjenme checar cuántas ya por nos faltan. Pérrenme. Ya ven, Interesante, doctor. bueno, nos faltan
Me quedé aquí en la 29. Ay, pues sí nos hacen falta, doctores, ¿eh? Bueno, ¿se quedan o lo vemos la siguiente sesión, doctores? Como ustedes quieran. Si quieren, lo dejamos para la siguiente sesión. O como ustedes quieran. Puede ser la siguiente porque yo me tengo que Sí. ir. Está muy bien, doctores. Entonces, nos veríamos la siguiente sesión. Ahorita subo la presentación. Si tienen, les voy a dar el link del videíto para que también, si lo quieren ver de repaso rápido, acuérdense, esta clase pues no la voy a preguntar, es nada más de informativa, un flash informativo. ¿Sale? Ándele, doctor, ese festón es eso, esas ondas, esas decoraciones que se daban en los vestidos, en los cuellos de antes, ¿no? De los vestidos que se utilizaban antes, ¿no? Festón. Podría ser, doctor, pero aquí sí se ven los ángulos costo diafragmático y el costo frénico, mire. No, tiene que abolirse completamente estos ángulos. ¿Sale? Te digo, no encontré una como tal, ¿no? Y ni en el libro encontré una. Entonces, pues chequen ese video, doctores. Entonces nos veríamos la siguiente sesión. Nos quedamos en derrame pleural. ¿Sale? Ya para cerrar neumotórax y derrame pleural. Ok, doctora. Muchas gracias. Vamos a ver el video. Sí. Gracias, doctores. Nos vemos. Cuídense mucho. Hasta luego, doctora. Buen día. Bye, doctores. Lindo día, doctora. Hasta luego. Buen día. Hasta luego, doctora. Gracias. Bye. A ustedes. Bye. Gracias, doctora. Hasta luego. No, a ustedes. Cuídense. Nos vemos. Ay, ya Hasta luego, está doctora. toro.